Buenas noches, queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta última plática cuaresmal, en todo este recorrido que el Señor nos ha permitido vivir a la luz de su palabra y con algunas recomendaciones que como lo hemos estado siguiendo en este libro del Padre Luis, que nos invita a meditar sobre 9 reflexiones para la cuaresma. Ya de hoy en 8 estaremos celebrando el Domingo de Ramos. Hay que aprovechar esta última semana para seguir avanzando. Si nos hemos detenido por alguna circunstancia, pues nunca es tarde para comenzar de nuevo. El día de hoy vamos a meditar sobre aceptar el desafío del reino del mal. No es aceptar el mal, sino aceptar el desafío, la lucha, la propuesta que nos trae nuestro Señor. Y para eso, claro, también nos invita al proceso de conversión. En el proceso de conversión es una necesidad que nosotros tenemos para ser mejores. Escuchar la palabra y que a la luz de la palabra nosotros vayamos percibiendo tanto los testimonios, los ejemplos, la palabra de nuestro Señor que siempre nos va a iluminar. Los invito a tomar su Biblia y buscar el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 y 16 y versículo 19 y 20. Libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, 16 y 19 y 20. Vamos a tomar este texto como nuestra oración para iniciar con esta reflexión de este día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos, miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno, y aman al Señor su Dios, y siguen sus caminos, y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Versículo 19. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes. Amen al Señor su Dios, obedézcanlo y séanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes y el que vivan muchos años en el país que el Señor le juró dar a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este recorrido que nos has permitido iniciar y en este proceso de la Cuaresma. Concédenos, Señor, seguir avanzando para que en estos tiempos, que son tiempos fuertes en donde nos invitas a la conversión, podamos descubrir cuáles son esas luchas que tenemos que enfrentar contra el mal, sabiendo que eres tú, la fuerza de tu palabra, que nos acompañan, la fuerza de los sacramentos, y que nuestro camino de conversión no se detenga, sino que vayamos avanzando cada vez más, porque tu amor y tu misericordia nos motivan. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver, hermanos, aquí en este texto, algunos puntos que el mismo Señor nos va presentando. El hombre se enfrenta constantemente a tomar decisiones en su vida por las situaciones que le toca vivir en todos los ambientes, en la familia, en la sociedad, en el trabajo, hasta en un servicio, cuando estamos dentro en algún grupo parroquial. Siempre está la decisión. El Señor siempre nos propone hacer el bien. Sin embargo, por nuestros límites, por el mal que opera, ¿verdad?, en todos estos lugares donde nosotros caminamos, siempre se nos van a presentar esas propuestas, mentiras que nos van haciendo caer, mentiras en las que nosotros percibimos ciertamente que vienen del mal. Por eso aquí el Señor nos invita, ¿verdad?, a elegir y nos dice, tú puedes elegir entre la vida y el bien por un lado y la muerte y el mal por el otro. Sin embargo, hay otro punto que llama la atención al final del versículo 19, cuando el Señor pareciera que nos contempla, nos mira y le decimos, Señor, es que a veces no sé qué elegir, ya sea porque la debilidad me gana o porque si no actúo como la sociedad, como el mundo quiere, entonces no logro avanzar, me señalan, me critican. Y el Señor nos vuelve a insistir y nos da la luz. Escoge la vida
para que vivan ustedes y sus descendientes. Esa es la propuesta del Señor. Y con eso el Padre Luis nos presenta por eso este título del tema, aceptar ese desafío, ese reto. Nos lo encontramos una experiencia dentro de las tentaciones con nuestro Señor Jesucristo. Él experimentó esa fuerza del mal, Él experimentó ese embate del mal. Y recordamos, si tenemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11, que invito que tomen ahí en su Biblia este texto. El mismo Señor nos va dando la pauta. Si ya en el libro del Deuteronomio encontramos la insistencia de Dios en que elijamos el bien para que encontremos la vida y seamos felices y que seamos libres también en el corazón, en el pensamiento, en nuestras acciones, y si nosotros somos libres y somos felices, vamos a poder contagiar precisamente también eso en nuestra sociedad, en nuestra familia. Por un lado, entonces escuchamos la voz del Padre en la insistencia a elegir el bien. Por otro lado, encontramos a nuestro Señor Jesucristo, que nos da el secreto, y un secreto a voces porque lo deja en su palabra, cómo nosotros podemos vencer la tentación. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo se bautiza e inmediatamente viene el tentador para hacerlo caer y desistir en cuanto a su plan mesiánico, en cuanto a truncar esa historia de la salvación. Vamos a ver este texto, el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y dice el texto: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego, el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: También dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: Yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: Vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces, el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí encontramos entonces cómo el demonio quiere proponer a Jesús su forma de sentir la vida, pero el mismo Señor lo rechaza. ¿Cómo lo rechaza? Por un lado, encontramos que Él está con una necesidad. Ya tiene 40 días y 40 noches sin comer. En la zona, ahí en el desierto, lo único que encuentra es rocas, y que sin duda, ¿verdad?, unas rocas con figura de pan. Hay algo que en su necesidad seguramente se le presentaba. Hay una carencia. Las tentaciones por lo regular siempre se presentan así, como carencias, como vacíos, como cosas que como no encontramos en la familia, no lo encontramos los que están casados con la pareja, con el esposo, la esposa, los hijos, ¿verdad? Cuando no encuentran atención en la familia, entonces se encuentran a alguien afuera que al parecer se preocupa, que al parecer está más atento. Sin embargo, encontramos que es tentación, porque les van a proponer cosas que no están de acuerdo ni a su vida, ni a su dignidad, ni a su felicidad. Pero como es carencia, entonces por eso se presenta así, como una tentación, de solamente estirar la mano y acogerla y recoger lo que en su momento sería una respuesta a esa necesidad. ¿Cómo encontramos entonces a nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor lo va venciendo con el poder de la palabra. La palabra siempre va a ser una luz en nuestro camino.
Va a ser una luz para nosotros, como lo dice el Salmo 119, la antorcha, pero también donde nosotros vamos siguiendo esas recomendaciones que el Señor va haciendo. Recomendaciones, experiencias, propuestas, exhortaciones de vida. Cómo nosotros poder tener una luz y tener la fuerza y el valor para resistir a todos esos embates del mal. San Juan también ya lo había dicho, que en sus textos, en el Evangelio, lo remarca después en sus cartas, que el que está en el mundo no tiene tanto poder, que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también se presenta como nuestro defensor. Por eso vamos a ver que las tentaciones van a ser de manera diversa. A nuestro Señor Jesucristo la primera tentación es la facilidad de tener una prosperidad material. Pero el Señor le responde, hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, hacer la voluntad de Dios, trabajar por el reino, asumiendo ese mensaje, ese llamado del Señor, todos los días ser muy sensibles y pedir al Señor, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí? Porque Él no se equivoca. Por eso es dejarnos guiar por Dios. La segunda tentación va a hablar acerca de la popularidad. Una popularidad, tener fama sin necesidad de sufrimiento. Cuando a veces se dicen muchos, ¿verdad? Hay una frase muy coloquial, muy popular, el que no tranza, no avanza. O sea, tú puedes tener fácilmente las cosas, claro, actuando no de manera recta. O tendrás fama, pero con otras circunstancias, con otras situaciones, a veces hasta vendiendo tu alma al mal para que tengas lo que tú necesitas. Por eso vamos a ver que aquí nuestro Señor, ¿cómo le viene a responder? No dejarse instrumentalizar en un provecho propio, sino realmente lo que Dios quiera para con cada uno de nosotros. Por eso vamos a ver que nuestro Señor le va a contestar, también dicen las Escrituras. Fíjense cómo el demonio le está poniendo las tentaciones, hablando y haciendo mención de las Escrituras, las conoce, pero nuestro Señor Jesucristo, con esa palabra que es luz y con esa palabra que es fuerza, que da vida, entonces tiene el poder para rebatir esas tentaciones del mal. La tercera tentación nos la presenta como la ambición del poder temporal. Sin embargo, la verdadera libertad nace del corazón, el ser hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo rechaza las tentaciones porque sabe que hay un plan, que hay algo que va a ir motivando y que le va a ir presentando el camino, la salvación del hombre. Eso es lo que tiene muy fijo. Por eso, si su predicación, si sus milagros le van a traer enemigos, van a estar buscando la manera de hacerlo caer para crucificarlo, el Señor en ningún momento se va a resistir a ello. En el huerto, recuerdan que aceptar la voluntad de Dios fue algo fuerte y doloroso. En la carta a los Hebreos, capítulo 5, lo va a decir, que nuestro Señor aprendió a obedecer con gemidos, con lágrimas, llorando. Por eso también dice ahí Hebreos, como el Señor padeció lo que nosotros en su momento padecemos, excepto el pecado, por eso qué mejor que el Señor para entendernos en ese momento en el que estamos siendo puestos a prueba, siendo tentados, que Él sea nuestra fortaleza, porque ahí en el huerto nos dio ejemplo. Padre, si te es posible, aparta de mí este cáliz de dolor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Somete su voluntad, somete también al tentador. Pero también encontramos, hermanos, que la manera en como el Señor Jesucristo es exaltado es en la cruz. Todo lo que el demonio le había propuesto era precisamente para no llegar a ese momento de dolor y no llegar a la cruz. Por eso, en su momento hubiera sido para él más fácil. Sí es cierto, me dejo caer, todos me contemplan y verán que yo soy el Mesías. Sin embargo, la cruz, ahí en la cruz estaba nuestra salvación, nuestra redención. San Pablo lo entiende muy bien cuando dice que por su sangre hemos sido salvados. Por su cruz somos hombres nuevos. Así nos presenta el Señor, así se vence la tentación con la cruz. Abrazándonos a la cruz y contemplando al Señor, porque San Juan también lo dice. En nuestro Señor Jesucristo menciona ahí en el Evangelio de San Juan, cuando yo sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí.
Cuando menciona de esa atracción es porque se va a poder percibir la fascinante muerte del Señor. Una muerte que nos trae salvación, una muerte que justifica nuestros pecados y que ahora nosotros, al estar justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, podemos pensar también en el reino. Pasar por la cruz sí, pero para llegar a la resurrección. La tentación muchas veces nos coloca en ese aspecto, ¿verdad? En ese lugar. Muchos le rechazamos. Rechazamos el dolor y a veces para nosotros es más fácil aceptar la tentación del mal. Recordemos que también lo hizo con la primera mujer, el tentador allí presente, queriendo que toda la humanidad viniera abajo. Y ciertamente la mujer dialoga con la serpiente, como dice ahí el texto, ¿verdad? Con el mal. Génesis capítulo 3. Es todo un juego psicológico. ¿Por qué con la mujer? Porque la mujer es la fuente de la vida. La mujer es ese manantial que genera vida, es el fundamento de la humanidad. Si hace caer a la mujer, hace caer a la humanidad, hace caer a la sociedad. Y nosotros lo encontramos hoy día, mujeres que se dejan instrumentalizar por el mal. Por eso, hermanos, el Papa Francisco nos decía, nos hacía una recomendación: no dialogar con el tentador. No se dialoga con la tentación y nos pone como modelo a la Santísima Virgen María. María no dialogó con el tentador, dialogó con el ángel, dialogó con Dios. Por eso ella fue capaz de aceptar la voluntad de Dios en el ser madre y ella nos trae la redención al asumir la encarnación, su Hijo nuestro Redentor y ella ser partícipe de esta historia de la salvación. Y después, nuestro Señor nos la deja como Madre nuestra, que nos ayude a vencer en estas tentaciones. Vamos a ver también que en este camino, entonces, de rechazar el mal, encontramos la conversión como una necesidad de estar convertidos. Claro, nuestro Señor Jesucristo en la cruz asumió nuestros pecados. Cuando Él dice ahí en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos autores han mencionado qué es lo que el Padre está contemplando en el rostro del Hijo. Y San Pablo nos da muchas luces en ese aspecto también. Cuando dice en la segunda carta a los Corintios, va a mencionar él no cargaba con nuestros pecados, sino que Dios lo hizo pecado por nosotros. Por eso, cuando el Padre contempla a Jesús, contempla el pecado. Por un lado, en la cruz muere nuestro pecado cuando muere nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese grito de apelar al Padre, entonces también está presentando, ¿verdad? Que siente cómo Dios siempre va a rechazar el pecado, pero ama al pecador. No es que se sintiera completamente abandonado por el Padre, sino que es un grito, un desahogo. En los momentos de dolor, esa es la invitación, desahogar el corazón al Padre, desahogar el corazón a Dios. Pero en ese grito también entonces percibimos cómo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, asume la voluntad del Padre, el estar en la cruz por nuestra salvación. Por eso, hermanos, no es que si ya Cristo murió en la cruz, nosotros podemos vivir como querramos. No, siempre tenemos que estar luchando con nuestro pecado, porque vuelvo a repetirles, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y por eso es la insistencia y la invitación a estar en ese proceso de conversión. Por algo también dejó nuestro Señor Jesucristo el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Claro, nuestro deseo muy grande es acercarnos, no dejarlo pasar, sino que aprovechar de esta misericordia divina. Y más porque en estos tiempos, pues no sabemos, ¿verdad? Y que no nos agarre alguna situación difícil con un corazón dañado por el mal. Este tiempo de Cuaresma es esa invitación, hacer esa experiencia de la renuncia de nuestros pecados para poder asumir y contemplar la cruz y ver y hacer, ¿verdad? Que esa muerte del Señor en la cruz, ese sufrimiento no fue en vano, que su sacrificio a nosotros nos dio luz y nos trajo vida. Y ahora tenemos vida y la tenemos en abundancia. Y la vida en abundancia la vamos experimentando desde el momento que recibimos la gracia. Quien ama, quien está enamorado, salta, canta de alegría, se siente vivo. ¿Cuánto más, hermanos, si experimentamos el amor
divino, el amor de Dios. Que al regresar a la casa del Padre se haga fiesta, para que nosotros seamos revestidos de su gracia. Y con esa justificación que nos da su muerte, nosotros podamos tener esa esperanza, algún día poder estar con Él en el reino de los cielos. Porque lo vemos, no todo terminó en la cruz. Allí en la cruz el Señor dio su vida, expiró y nos entregó todo, su Santísima Madre. Pero sabemos que después de la cruz, después del viernes de dolor, está la resurrección, ese momento en donde Él vence la muerte y nos trae nueva vida. Que nosotros, hermanos, nuestro deseo y nuestra esperanza sea el reino de los cielos, la vida eterna. Pero para eso hay que estar muriendo constantemente a nuestro pecado. No hacer las paces con el mal, sino que al contrario, pedirle a Dios que Él nos ayude a luchar esas batallas contra el mal. Solos no vamos a poder. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Solos no vamos a poder vencer al mal. Necesitamos la fuerza de Dios. Necesitamos la fuerza del Espíritu. Necesitamos la gracia y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Apelemos, ¿verdad?, a la Trinidad. Invoquemos a la Santísima Virgen María, que nos ayude a vencer el mal, para no dejarnos caer, no hacer las paces, para que Dios nos dé la victoria contra el mal. Y en ese camino, entonces, ir avanzando en nuestro proceso de conversión, en el proceso de nuestra santificación. Que el deseo de ser santos en esta Cuaresma aumente más. Si no hemos hecho propósitos, ustedes perciben que en la página constantemente se les está invitando a un propósito diario en este camino cuaresmal. Son luces, son algunas recomendaciones, propuestas para hacer esos actos de ofrecimiento, un ofrecimiento de amor. Veámoslo así, un ofrecimiento de amor a Dios para responder a ese gran amor que el Señor nos dio al dejar plasmado ahí su amor en la cruz, pero también en donde nosotros deseamos en este caminar llegar con Él al reino de los cielos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que estos días que ya se acercan de esta Semana Mayor, que esta Semana Santa, realmente la vivamos en ese proceso de santidad. Que Dios les bendiga.